¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Sí me escuchan bien? ¿Pueden levantar su pulgar, por favor? ¿Sí me escuchan bien? Excelente. Escucha bien. Antes que nada, hermanos, pues agradezco mucho la oportunidad de que me hayan invitado a compartirles la palabra. Me da mucho gusto verlos. Realmente esta situación de pandemia, creo que dentro de lo favorable es que hace que extrañemos el abrazarnos, el reunirnos, el estar en el servicio. Y el día que nos podamos abrazar, pues realmente creo que va a ser un momento maravilloso. Entonces, agradecerles a nuestros hermanos por la invitación. Son hermanos que amamos en el Señor. Reciban saludos de la congregación en Ecatepec. También nos estamos reuniendo de manera virtual. Los hermanos ahorita están reunidos. Y pues antes que nada, hermanos, pues nuestras oraciones eh, por ustedes y especialmente por la familia de nuestro hermano Jerónimo, por la noticia que recibimos en la semana. Realmente es un hermano que en lo particular lo veía en todos lados, lo veía en las reuniones de líderes, lo veía en los cultos unidos, en cualquier reunión que existiera. Y ahí estaba nuestro hermano y realmente lo extrañamos y sabemos dentro de la confianza en el Señor de que Él está con él y Él ha vencido, está con nuestro Dios y nuestras oraciones por la familia, en nombre de la congregación. Una de las maneras en que el hombre ha dicho que puede llegar a trascender, pues la mayoría de nosotros lo sabemos, pues escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol, pero la manera en que trasciende el cristiano va más allá. Y aún después de partir, que las obras hablen, es la forma en que el cristiano trasciende. Y con eso en mente recuerdo a nuestro hermano Jerónimo, que él trascendió en la vida de todos nosotros. Cuando nos enteramos, pues nos dolió mucho, pero confiamos de que era un hermano entusiasta, era un hermano que tenía la esperanza en el Señor y que ha ganado esa corona. Entonces quería tomarme estos minutos también para expresar nuestras oraciones a la familia por el pronto consuelo, pero que es algo, hermanos, que todos anhelamos, estar con el Señor. Anhelaba el apóstol Pablo y anhelamos cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, también la palabra que vamos a estudiar en esta mañana, pues va a ser una palabra de exhortación a nuestras vidas, de justamente tener una vida dedicada al Señor en estos momentos complicados. Les voy a compartir mi pantalla, hermanos, para que podamos, me gusta un poquito ilustrar, ayudado de la tecnología, hermanos. Ojalá y hermano anfitrión me pueda desbloquear para poder compartir la pantalla, por favor. Listo, hermano. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar la predicación en esta mañana. Y pues compartirán, hermanos, conmigo de que pues, realmente el año pasado, el 2020, realmente sí que nos sorprendió a cada uno de nosotros. Fue un año complicado, hermanos, pero vamos a ver qué podemos extraer de bueno del año 2020 que todos recordaremos. Y viendo una reflexión, hermanos, pues el año 2020 empezó con una ola de violencia impresionante. Recordamos los incendios forestales más grandes de la historia en Australia. Me llamaba la atención de que el área que se quemó, hermanos, fue el área equivalente al Reino Unido, un área impresionante. Los incendios también en California. Recordamos, hermanos, la explosión en Beirut, allá en el Líbano, que dejó más de 200 muertos, que incluso los mares o el mar se sacudió por esta explosión. Recordamos pues crisis política, crisis económica, la caída de los precios del petróleo en todo el mundo, la caída del helicóptero de este basquetbolista muy famoso. Pero algo que sí nos dejó marcado, hermanos, en el 2020, y creo que lo seguirá haciendo este año, pues es este virus, ¿no?
Este virus, hermanos, que pues no solamente le dio a grandes políticos, sino le dio a, pues, a nuestros abuelitos más queridos, a las personas más vulnerables, y toda la gente, hermanos, que teníamos programada en el 2020, pues se tuvo que mover, ¿no? Se tuvieron que mover bodas, se tuvieron que mover graduaciones, se tuvieron que mover cumpleaños, muchísimos festejos, hermanos, a causa del coronavirus. Y vemos que, pues tristemente, amigos, familiares y gente conocida y muy cercana, pues tristemente partió. Pero esta situación, hermanos, pues realmente nos ha dejado enseñanzas a todo el mundo, pero en particular al cristiano, en particular a cada uno de nosotros, hermanos, nos ha dejado enseñanzas acerca de la brevedad de la vida, acerca de tener tiempo de compartir con los nuestros. En lo personal, hermanos, yo trabajo desde casa. Bueno, mi trabajo está en Santa Fe, pero a raíz de esta situación, pues trabajo en casa. Y dentro de lo bueno, hermanos, de esta pandemia es que, pues al trabajar desde casa, veo cómo día con día crece mi bebé. Puedo darle de comer, puedo cambiarla, puedo jugar con ella. Y es algo que pues el trabajo me lo hubiera quitado, ¿no? Entonces son de las cosas que agradecemos, cómo añoramos el servicio, hermanos, cómo añoramos el estar juntos, cómo valoramos, hermanos, las cosas que teníamos. Por ejemplo, el, la oxigenación, hermanos, algo que pues era común, ¿no? Decíamos, pues me levanto, respiro, ¿no? Como que era algo en automático. Pero hoy lo valoramos y mucha gente lo extraña. Y creo que son de las cosas que debemos valorar, el, el perder seres queridos, hermanos, que tristemente se van sin el Señor, y que eso nos debe motivar a predicar la palabra. Es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Y como veíamos en la lectura, hermanos, o escuchábamos en la lectura, vamos a hablar acerca de estas grandes ciudades fortificadas, hermanos, en los tiempos bíblicos. Las ciudades pues estaban incluso amuralladas, o sea, tenían un cerco en su propia ciudad para protegerse de otros pueblos vecinos o invasores, etcétera. Y estas murallas, hermanos, pues tenían grandes torres que servían como puntos de vigilancia. Ajá. Eh, Esta era una torre de vigilancia, hermanos, que tiene que ver con el tema de hoy, que son los atalayas. En esta torre, hermanos, de vigilancia, se les conocía los centinelas. Se accedía por esta puerta que ven ahí en la pantalla, hermanos, con la ayuda de una escalera. Después guardaba esa escalera, eso dificultaba pues el acceso a los enemigos. Y si algún intruso pretendía entrar, pues realmente le lanzaban piedras desde lo alto. También en estas torres, hermanos, o en estos puntos de vigía, por así decirlo, en el interior tenían otras plantas donde se almacenaban víveres o leñas para las fogatas, y los soldados, hermanos, o los atalayas eran pues soldados jóvenes con una muy buena visión, y debían permanecer muchos días allá adentro, tenían que turnarse, y también tenía que ser gente especial para sobrellevar ese aislamiento. Y algunas veces se les castigaba mandándolos a estas torres. Y también, hermanos, pues en la parte alta de estas torres servía también para comunicación, y con señales de humo durante el día o fuego en la noche. Si había algún peligro en la ciudad, pues se corría la noticia, y esta noticia, hermanos, llegaba hasta circular 200 kilómetros en una hora. Es decir, servía también como medio de comunicación estas torres. Y aquí, pues lo ilustré con las cárceles que tenemos aquí en México. Pues, lamentablemente, incluso ha habido fugas importantes, pero bueno, estas torres vigías justamente sirven para que los presos no se escapen, o para que no haya ningún peligro ahí alrededor. Entonces, estas ciudades, hermanos, tenían estas fortificaciones y estos puntos de visión. Y hoy vamos a ver, hermanos, bajo el texto de Ezequiel, que cada uno de nosotros, hermanos, debemos ser atalayas del Señor. Y pues un atalaya, hermanos, era un hombre que tenía el deber de alertar, no perdamos de vista esto, tenían el deber de alertar y advertir a toda la ciudad de los ataques enemigos, y pues realmente su trabajo era muy importante.
En esa ciudad, prácticamente el pueblo y el rey confiaban en estas personas porque su vida dependía del anuncio, ¿no? Y estos atalayas, hermanos, estaban apostados en lugares estratégicos sobre esos muros en la ciudad. Entonces, prácticamente estamos diciendo que era un sistema de seguridad, estas torres y estos atalayas. En las manos de los atalayas, hermanos, estaban las vidas, todas las vidas de la ciudad o del reino. Y vamos a ver, hermanos, la palabra atalaya o en algunas versiones tiene que ver con soldado y significa, hermanos, un soldado que vela y custodia un puesto al cual se le ha confiado. Y la Reina Valera, hermanos, lo traduce por atalaya, ¿no? Esa torre construida en medio del desierto para observar los caminos y ver si alguien se acercaba. Y a mí me llamó la atención y también lo relacionaba con la Guardia Real allá en el Palacio de Buckingham. Estos soldados, hermanos, que vemos prácticamente inertes, no se mueven y son un símbolo de lealtad allá en Londres. Y vamos a estudiar, hermanos, los siguientes versículos. Acompáñenme en sus Biblias, o si no está proyectado en las pantallas o en la pantalla. Isaías capítulo 62, versículo 6. Algunas otras referencias, hermanos, que tienen que ver con los atalayas o con otros sinónimos que se describe. Dice Isaías 62, 6. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Otro versículo en Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Jeremías, otro profeta, dice, porque habrá día en que clamarán los guardas, los atalayas, en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Y Ezequiel, hermanos, en los versículos que leímos, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y los versículos que leíamos allá del 16 al 21, y también Isaías 56, versículo 10, dice, sus atalayas son ciegos, recriminando al pueblo, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados y aman el dormir. Una dura crítica, hermanos, al pueblo. Sus atalayas son ciegos. Imagínense si estamos confiando la vida a estos hombres y que sean ciegos, pues de nada sirven. Que sean ignorantes, de nada sirve. Que sean perros mudos, de nada sirve. Que no puedan ladrar, que estén siempre soñolientos, echados y amando el dormir. Entonces, vamos a ver, hermanos, en el Antiguo Testamento hay muchos atalayas, principalmente los profetas como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que les tocó justamente hablar y advertir al pueblo de Israel de las cosas que sucederían. Este era el trabajo principalmente de los atalayas, y estos profetas, hermanos, pues se les conoce como los atalayas del Antiguo Testamento. Y realmente la función, hermanos, del atalaya, pues no era algo para nada placentero. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 2, capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice Ezequiel, dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Dice el versículo 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas
delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El trabajo de Ezequiel, hermanos, era bien complicado, lo vamos a ver ahorita más adelante. Tenía que hablarle a un pueblo de duro rostro y de empedernido corazón. Un pueblo que tenía el corazón ya grueso, hermanos, y que se negaba a escuchar. Y esto lo vamos a aludir, hermanos, con nuestro cristianismo. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos en nuestro círculo con nuestros prójimos, nuestra familia, nuestros conocidos, pues gente dura, que cuando les hablamos de la palabra, hermanos, pues nos ignoran o nos critican o no les interesa, y nosotros estamos llamados justamente a anunciarles el evangelio. Entonces el trabajo del centinela, hermanos, pues no era nada placentero, y justamente Ezequiel, que se escribe en el año 593 antes de Cristo, un poquito el contexto: Israel había sido conquistado por Babilonia desde el 606 por Nabucodonosor. Había incursionado 2 veces ahí al pueblo de Israel, y se lleva a este joven, aproximadamente de 25 años, a Ezequiel, y se los lleva al río Quebar, a orillas del río Quebar. Ahorita vamos a ver el mapa, en esa gran deportación que hubo de judíos hacia las tierras del Imperio Babilónico. Se establece una comunidad judía de expatriados, y 5 años después Ezequiel recibe el llamado de Jehová. Y vean, 60 veces, hermanos, en el libro de Ezequiel aparece este texto: conocerán que yo soy Jehová. Y creo que este es el mensaje, hermanos, no solamente en los tiempos de Ezequiel hace muchísimos años, sino también en nuestros días. Es necesario, hermanos, que la gente conozca que Él es nuestro Dios, que Él es Dios. Dice que yo soy Jehová. Es la misma necesidad, hermanos, que había en los tiempos de Ezequiel. Hoy la gente, hermanos, necesita conocer a Dios. Hoy la gente necesita conocer de Cristo y del Evangelio. Y vemos que Ezequiel, hermanos, pues un profeta mayor, hermanos, híjoles, le encomendó tareas y conductas muy raras. Por ejemplo, pasó meses enteros pendido de costado en público, atado con sogas, frente a un pueblo de arcilla de Jerusalén, frente a un modelo, perdón, de arcilla de Jerusalén. Sus mensajes obligaban a la gente a prestar atención, y era un mensajero de Dios siendo cautivo en Babilonia. Y justamente aquí en el mapa, hermanos, estaba aquí Jerusalén y todo el imperio de Babilonia. Y cuando se llevan en esta deportación a Ezequiel, hermanos, pues él estaba sentado aquí en el río Quebar, y fue cuando recibe el llamado del Señor. Se cree que estas son las tierras, hermanos, donde Ezequiel recibe el llamado del Señor. Y ahora sí, hermanos, vamos a enfocar la predicación en esta mañana en Ezequiel 3, del 16 al 17. Vamos a leer, hermanos, Ezequiel 3, 16 al 17. Ya vimos el trabajo del atalaya, hermanos, pues era de proteger la ciudad, anunciar de los enemigos, proclamar. Y en el caso de Ezequiel, hermanos, pues le tocaba hablar al pueblo judío que había sido deportado. Dice el versículo 16: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La palabra hijo de hombre, hermanos, pues aparece 83 veces en el libro, y habla pues acerca de la naturaleza del trabajo del profeta. Tiene que ver con ser siervo de Dios, siervo de Jehová. Y en Mateo 20 del 18, Mateo 20, lo voy a leer, hermanos, Mateo 20, 18 y 28. Dice Jesús, Mateo 20, 18: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y el versículo 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dará su vida en rescate por mucho. Entonces le llama Dios a Ezequiel, le dice: hijo de hombre, mi siervo.
yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y el versículo 3 y 4, hermanos, allá de Ezequiel, no lo perdamos de vista. El versículo 3 y 4 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Ezequiel, hermanos, fue llamado y comisionado solo a predicar, a velar por el pueblo, a preparar al pueblo ante el peligro. Y hermanos, nosotros también somos atalayas de Dios. Nosotros también, hermanos, somos esos servidores, esos mensajeros, esos hijos de Dios que necesitamos llevar el mensaje, no el mensaje personal, hermanos, que a veces muchos predicadores confunden, hermanos, sino llevar el mensaje y las palabras de Dios. Y es la misma tarea, hermanos, que se le dio a Ezequiel. Advertir, amonestar a los que están en peligro de muerte y que están amenazados por el enemigo. Pero Ezequiel, hermanos, algo bien interesante, hermanos, tuvo la tarea de advertir al justo, pero también de advertir al pecador. Y esta es la tarea que tenemos también nosotros como cristianos, hermanos, tenemos esa responsabilidad de advertir al justo, aquel hermano que anda en el camino del Señor, pero también advertir al pecador. Y a veces creo que somos un poco indolentes en esta parte, hermanos. A veces nos cuesta mucho trabajo predicar. Y lo veíamos en una clase que teníamos con los hermanos en Ecatepec, de qué tan insistentes hemos sido con nuestros familiares, con nuestros amigos, acerca de la predicación del Evangelio. Hemos sido lo suficientemente, hermanos, perseverantes para la predicación del Evangelio. Aprovechamos cualquier oportunidad, hermanos, que tengamos para predicar a nuestra familia. Realmente es bien complicado, hermanos, estar en un funeral de alguien que no tuvo al Señor. Es bien complicado, hermanos, porque realmente palabras de ánimo, es bien complicado darlas, ¿no? Porque no estuvo en el Señor. Pero cuando alguien, hermanos, parte y duerme en el Señor, es más sencillo, por complicado que sea, ¿no? Porque caminó con Dios, porque estuvo al tanto de las enseñanzas de nuestro Dios. Y es un poco más sencillo, hermanos, dar palabras de ánimo, a diferencia de un hombre o una persona que no conoció al Señor. Pues vamos a ver en esta mañana, hermanos, qué tanto hemos hecho nuestro trabajo de atalayas. Si somos como esos atalayas, hermanos, ciegos, o que a veces vemos la oportunidad de predicar, hermanos, y mejor la esquivamos, o mejor nos hacemos ciegos. Y justamente, hermanos, hace 2 semanas, con todo este tema de la pandemia, mi mamá, que ella no es cristiana, me decía, con todo este tema de la pandemia, pues ha sensibilizado a mucha gente. Y me decía, híjole, yo creo que es tiempo de acercarme a Dios. Y aproveché, hermanos, esas palabras que dijo mi mamá para decirle, pues, cuán importante es el obedecer al Señor. Y más, hermanos, en estos tiempos donde la vida es tan corta y tan breve, con esta situación, hermanos, pues hemos visto y hemos escuchado situaciones bien tristes de gente que ha partido por este tema del coronavirus. Pero aprovechemos el tiempo, hermanos. Nosotros somos atalayas del Señor y debemos de estar anunciando el peligro. Debemos estar anunciando la muerte que vendrá, hermanos, si la gente no se bautiza, si la gente no obedece el Evangelio. Y dice estos 2 versículos, hermanos, Lucas 9:10. Y vamos a examinarnos, hermanos, en esta mañana, pues qué tanto hemos cumplido ese papel de atalayas. Y todavía tenemos tiempo en el Señor.
Dice Lucas capítulo 9, versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándoles se retiró aparte a un lugar desierto, a la ciudad llamada Betsaida. Y Marcos 16, 15 al 16, casi no lo sabemos de memoria este versículo. Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y tengo este texto, hermanos, cumplamos con la misión de Cristo. Abra su boca. No sea como, así lo decía el profeta, como perros mudos. Abra su boca, amoneste, predique, reprenda, corrija, insista. Y esta es a la obra, hermanos, a la que estamos llamados. Y para poder predicar, hermanos, y para poder anunciar el peligro, pues debemos tener una visión espiritual. Debemos tener otra perspectiva, hermanos, de las cosas, de que si hay un hermano que se está desviando del camino, hermanos, debemos de ser lo suficientemente prontos y diligentes para decir, ese hermano, necesito decirle que se está desviando del camino, porque vamos a ver ahorita las consecuencias, ¿no? Debemos tener esa visión espiritual, hermanos, debemos tener esos nuevos ojos y esa transformación de nuestra alma y debemos ser levantados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo, hermanos? Regresamos a Ezequiel, capítulo 3. Dice, oirás, pues, tú la palabra de mi boca. Para ser una atalaya, hermanos, y poder anunciar, pues primero necesitamos escuchar. Pero escuchar, hermanos, la palabra del Señor. Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca. Y aquí, hermanos, habla también para aquellos que predican la palabra, no entregar mensajes propios, no entregar conclusiones propias, no entregar mensajes que a mi parecer, en mi punto de vista, me parecen correctos, sino necesitamos declarar el mensaje del Señor. Dice Primera de Pedro 4:11, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla, dice el apóstol Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No entregar mensajes propios, hermanos. No entregar mensajes y conclusiones de mi propia mente, porque nos podemos equivocar. ¿Cómo vamos a predicar, hermanos, un mensaje que no conocemos? Por eso necesitamos primero escucharlo. ¿Cómo podemos compartir una palabra que ignoramos? Y dice el Señor ahí en las palabras que le dice a Ezequiel, y los amonestarás de mi parte. Y los amonestarás de mi parte. La amonestación, hermanos, no es del siervo, sino de Dios. Solo somos portavoces, solo somos los que llevamos, hermanos, esa amonestación, y a veces es complicado, hermanos, darla. Cambiar el yo digo o el hermano dice por así ha dicho el Señor. Y esta manera, hermanos, de poder expresar palabras a un hermano, pues va a ser totalmente distinto, hermanos. Así ha dicho el Señor. El Señor dice esto y necesitas cambiar. Y vamos a Ezequiel, la segunda parte, hermanos, del 3:18 al 21. Hay 4 ejemplos, hermanos, que da Ezequiel. El primero es el atalaya y el impío. ¿Qué pasa? Ambos son condenados. El atalaya y el impío. Ahorita lo vamos a leer. El segundo ejemplo que da Ezequiel, el atalaya y el impío, uno salvado, uno condenado. El tercer ejemplo que da es el atalaya y el justo, ambos son condenados. Y el cuarto punto es el atalaya y el justo, ambos son salvados. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a leer, hermanos, ahí en Ezequiel. Y creo que aquí nos van a caer muchos veintes. Ezequiel 3:18.
Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí vemos el primer caso, hermanos, donde el atalaya y el impío son condenados. ¿Pero por qué son condenados? Primero, porque el impío no quiso cambiar, no quiso cambiar. Pero el atalaya, hermanos, porque no le quiso anunciar, porque no le quiso hablar. Y dice, su sangre demandaré de tu mano. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? De cierto morirás. Dios no quiere la muerte o condenación de nadie, hermanos. Allá en Ezequiel 33:11. Yo lo leo, Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Dice, diles, vive yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No es que Dios la quiera, hermanos, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere, hermanos, que la gente perezca. Dios, o incluso Jesucristo, hermanos, vino a salvar a la gente. Dios no quiere que la gente perezca. Dios no quiere que la gente muera en esa segunda muerte. Pero es justo, hermanos, y el pecado trae consecuencias. La muerte física, la muerte espiritual, la segunda muerte. Pero ¿por qué podemos decir, por qué el atalaya también fue condenado? Por esto, hermanos. Porque tú no le amonestaste ni le hablaste. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, hermanos, con nuestro prójimo. Y la palabra prójimo, hermanos, tiene que ver con nuestro próximo. Está próximo a mí, mi familia, mis amigos, gente del trabajo, gente de la escuela. Los que tengo cerca, hermanos, los que están próximos a mí, ellos son mi prójimo. Y necesitamos, hermanos, amonestarles y hablarles. ¿Y de qué les vamos a hablar, hermanos? Les vamos a hablar del Evangelio. Les vamos a hablar del plan que Dios tiene para salvar sus vidas. Es una amonestación de vida, hermanos, pero en este primer ejemplo, el impío no se quiso volver de su mal camino, pero el atalaya, hermanos, no le quiso amonestar. Por eso, qué gran responsabilidad, hermanos, del atalaya. Y nosotros, hermanos, somos atalayas del Señor y tenemos que amonestar. Si el impío, si no lo hace, pues el impío morirá. Y dice, su sangre demandaré de tu mano. Tenemos una gran deuda, hermanos, con la gente. Tenemos una gran deuda, hermanos, con la gente que está a nuestro alrededor. La mayoría de nosotros tenemos familia, hermanos, que no es de la iglesia. Y nos duele, hermanos. Pero ya no está en mí, hermanos, cuando yo les predico. Ya escucharon. Ahora ya está en su cancha el balón. Si deciden aceptar o si deciden renunciar. Pero yo ya cumplí mi trabajo. Es lo que debemos entender, hermanos. Por eso la gran comisión, hermanos, que le da Jesús a los apóstoles, pues nos pega a nosotros también, hermanos. Y debemos anunciar. ¿Cuánta gente no se está yendo, hermanos? ¿Cuánta gente no está muriendo? Pero tristemente, ¿cuánta gente está muriendo sin el Señor? Y es así, hermanos, es nuestra responsabilidad. Amemos a nuestro prójimo, hermanos. Pero veamos el segundo ejemplo. El atalaya y el impío, uno salvado, uno condenado. El versículo 19. Pero si tú le está hablando al atalaya, pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú, dice Ezequiel, pero tú habrás librado tu alma. Uno salvado, uno condenado. ¿Qué es lo que estaba haciendo el atalaya, hermanos, en este segundo ejemplo? Cumpliendo con su misión, anunciar el mensaje, advertir a la gente. Proverbios 24:11, hermanos, vamos a este versículo. Ya casi terminamos. Proverbios 24:11.
Dice el proverbista, capítulo 24, versículo 11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Dice el proverbista, líbralos, sálvalos. Y no es de que nosotros los salvemos, hermanos, porque quien les da la salvación es el Señor. Pero nosotros, hermanos, esa tarea de predicar no se la dejó a los ángeles, lo pudo haber hecho. Esa tarea se la dedicó al ser humano. Y tenemos nosotros que apercibir, tenemos nosotros que librar a aquellos que son llevados a la muerte. La única manera, hermanos, de hacerlo, de salvarlos, es anunciar las buenas nuevas. Predica, anuncia, proclama. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Primer carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, Primera de Timoteo 4, 2. Creo que era segunda, denme un segundo. Sí, es segunda, perdón, me equivoqué. Segunda de Timoteo 4, desde el 1 al 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, le dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le dice Pablo a Timoteo, predica, insta a tiempo y fuera de tiempo. Por el tercer caso, hermanos, vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 20. El tercer caso, hermanos, que nos da el libro de Ezequiel dice, el atalaya y el justo, ambos son condenados. Dice, y si el justo, pero ahora ya está hablando del justo, ya no está hablando del impío, hermanos. Ahora está hablando de los justos, ahora está hablando de los hermanos, de los cristianos hoy en día. Pero si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Híjole, algo bien triste, hermanos. No vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Estamos hablando aquí, hermanos, de un justo que cayó en pecado. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ahora estamos hablando de un justo. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, hermanos, está hablando Ezequiel del atalaya y un justo, hermanos, que regresa, un justo que peca. ¿Cuál es el mensaje, hermanos, para el atalaya? Dice, su sangre demandaré de tu mano, hermanos. Y a veces somos bien políticos y bien diplomáticos, a veces en las congregaciones. Cuando vemos que un hermano anda mal, hermanos, tenemos que amonestarlo. Y
tenemos que llamarlo. Pero más allá, hermanos, de exhibir, eso no es el objetivo. El objetivo, hermanos, es su alma. Y tenemos que decir al hermano, a la hermana, te estás desviando, regresa, regresa al camino del Señor. Es nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, se han ido de la congregación y nosotros no hemos hecho nada? No hemos hecho absolutamente nada. Esos hermanos que algún día estuvieron, que algún día gustaron del camino de la justicia y que ahora están vueltos atrás, es nuestra responsabilidad, hermanos, también amonestarle. Es responsabilidad de la atalaya. ¿Pero por qué? ¿Por qué en el relato de Ezequiel, hermanos, el atalaya iba a ser demandado por ese justo que se condenó? Pues porque no le amonestamos. Dios no nos hace, o Dios nos hace responsables no del pecado, hermanos, sino nos hace responsables de no advertir. De no advertir. Y recordamos el relato, hermanos, se me viene ahorita a la mente del rico y Lázaro, ¿no? Cuando el rico estaba en el lugar de tormento, ¿qué le dice a Abraham? ¿Qué le dice? Déjame ir, déjame hablarles a mis hermanos, ¿no? Están allá en la vida para que no vengan aquí. Pero no le fue otorgado a esos hermanos, porque dice, a los profetas tienen que los escuchen. Entonces, es responsabilidad aquí en vida, hermanos, anunciar incluso al justo, hermanos, que se está desviando. Y recordamos este texto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, hermanos. Hechos 20, 26 al 27. Hechos 20, 26 al 27 dice así. Por tanto, yo os protesto el día de hoy. Estoy limpio de la sangre de todos. Vean, porque no he rehuido, dice, anunciaros todo el consejo de Dios, dice el apóstol Pablo. Por tanto, mirad por vosotros mismos, o mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pero el versículo 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Hermanos, podemos decir, a veces hay muy bonitos versículos, hermanos, que citamos en nuestras vidas, pero fueron palabras de otro. Por ejemplo, decimos, he peleado la buena batalla, ¿no? He acabado la carrera, pero ¿eso quién lo dijo? Eso lo dijo Pablo. ¿Cuáles son las palabras que hago mías? Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo, estoy limpio de la sangre de todos. Nosotros podemos decir lo mismo bajo este contexto, hermanos. Estoy limpio de la sangre de todos. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es responsabilidad de la atalaya, hermanos. Y el último relato, hermanos, Ezequiel 3:21. Con esto terminamos. Ezequiel 3:21. Ahora está el relato de la atalaya y el justo, donde ambos son salvados, y creo que todos queremos caer en este escenario. Dice el versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Es bien bonito, hermanos, cuando un hermano regresa otra vez al camino. Es bien bonito, hermanos, porque dice Pablo, ¿no? Todos hemos pecado, y todos hemos pecado, hermanos, pero primero es bien feo cuando alguien regresa, ¿no? Regresa al mundo. Pero cuando regresa otra vez, hermanos, a la iglesia para quedarse y para ser fiel y para ser buen hermano, buena hermana, es bien bonito, hermanos. Y hay fiesta en el cielo. ¿Y por qué, hermanos? ¿Hay la posibilidad de que el justo caiga de su camino? Sí, y hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. ¿Está todo perdido? No. El justo descarriado puede volver al camino, y aquí recordamos el relato del hijo pródigo. Santiago 5, 19 al 20. Santiago, capítulo 5, del 19 al 20. Dice, hermanos,
Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es un versículo hermoso, hermanos. Si alguno de nosotros, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, pero es necesario, hermanos, que alguno le haga volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ya lo dijo Ezequiel, hermanos, Dios no quiere la muerte del impío, menos querrá la muerte de un justo que ha caído. Dios es misericordioso, hermanos, y amplio en perdonar. Y a manera de conclusión, hermanos, el libro de Ezequiel, el profeta, pues nos da relatos bien interesantes, hermanos, de cómo cumplir el trabajo que Dios nos ha dejado a nosotros ya en el Nuevo Testamento como cristianos. ¿Por qué es tan importante, hermanos, que cumplamos esta misión? Porque lo que está en juego, hermanos, son nuestras propias almas y las almas de quienes nos escuchen. Recordamos el atalaya y el impío, hermanos, donde ambos son condenados, porque el atalaya no quiso amonestar, el impío por su maldad, no quiso regresar de su maldad. El atalaya y el impío, uno salvado, uno condenado. El atalaya salvado por amonestar, pero el impío condenado por su maldad. El tercer caso, hermanos, el atalaya y el justo, ambos son condenados. El atalaya porque no amonestó y el justo por apartarse de su justicia. Y el último escenario, hermanos, el atalaya y el justo, ambos son salvados porque el atalaya amonestó y el justo porque se arrepintió. Entonces, este es un llamado, hermanos, para cada uno de nosotros a cumplir nuestra tarea. Y esa es la exhortación en esta mañana. A que cada uno de nosotros, hermanos, cumplamos nuestra tarea, nuestra responsabilidad, porque amamos a los que nos rodean. O sea, usted ama a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus amigos, incluso a la gente que no conoce. Y estamos mandados, hermanos, a exhortar también a los enemigos y debemos exhortar, siendo ese atalaya, advertir, advertir, anunciar y proclamar el evangelio. Entonces, este es el mensaje, hermanos, que Dios quiso que cada uno de nosotros escucháramos y fuéramos amonestados, y más que amonestados, exhortados, hermanos, a no perder la oportunidad de predicar el evangelio. El cristiano está llamado, hermanos, a ser sagaz. Y la sagacidad, hermanos, es pues aprovechar los momentos de que si hay algún momento, hermanos, donde yo puedo entrar a predicar el evangelio, ya dejé la semilla, hermanos. Y el crecimiento lo da el Señor. Pero ya dejé la semilla. Y ya le dejé, hermanos, a esa persona, pues sí, la responsabilidad de o aceptar el evangelio o rechazar el evangelio. Entonces, este es el mensaje, hermanos, en esta mañana y les agradezco nuevamente su invitación y les agradezco también su atención. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a nuestro Señor que damos nosotros una oportunidad para escuchar, para tener este momento en el que es importante reconsiderar ese asunto importante en nuestras vidas. El hecho de vigilar siempre por la doctrina, por la salvación, no solamente de nosotros, sino la de todos los demás. Entonemos un himno de invitación, hermanos, el himno número 135, La merced de nuestro Padre, himno número 135. Entonemos este canto, hermanos. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo,
los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge irada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, nos podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz les salvará. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Que así sea, hermanos.